el gobierno sostiene que es porque los mercados temen el regreso del kirchnerismo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que asuntos tan complejos como la economía, donde funcionan tantas variables diferentes, expectativas, confianzas, alternativas, temores, etcétera, no tienen una sola explicación. Creo que es evidente que el gobierno no ha gestionado bien la economía del país, es evidente que el eventual regreso de Cristina Kirchner preocupa a tenedores de activos argentinos, quiero decir, a personas o instituciones que son propietarias de acciones o bonos que implican una parte del valor del país, Claro. ¿no? Y que creen que en algunos escenarios ese país va a valer menos, o porque habrá una política económica agresiva hacia el mercado, o porque habrá expropiaciones, o porque habrá, digo, creo que hay sin duda componentes muy mezclados en esto. Creo que hay una cosa patética en la repetición, ¿no? La imposibilidad de cambiar de conversación de este país es notable. La imposibilidad de cambiar de conversación, de poner atención en temas relevantes, porque la energía que cada uno de nosotros pone día tras día en estos asuntos, generación tras generación, ¿no? Generación tras generación, restándosela a tareas creativas, productivas, a la posibilidad de hacer vidas buenas y decentes. Es realmente desesperante. Alejandro, y no me parece que la clase política esté entendiendo el daño que ocasiona al no poder gestionar adecuadamente asuntos básicos de la vida pública. Claro, pierden de vista la serie histórica de alguna manera, ¿no? Así es, así es. Alejandro, ¿crees que un error de Cambiemos para llegar a este punto fue sobredimensionar de alguna manera el supuesto cambio cultural que significó el triunfo de 2015, que en realidad era un triunfo muy justo, ¿no? Casi mitad y mitad de la población dividida en dos maneras de ver la Argentina muy distintas, pero el gobierno pensó que tenía más restos en términos culturales de cambio profundo y subterráneo? Yo creo que esa es una pregunta que nos obligaría a una discusión bastante larga. Primero porque me obligaría a preguntarme qué significa cambio cultural. Segundo, quién induce o por qué un cambio cultural. Y tercero, a preguntarme en qué medida el comportamiento de la ciudadanía explica el valor del dólar o la inflación. Y no estoy seguro de que las respuestas sean claras para ninguna de esas preguntas, pero sobre todo no pienso que la sobrevaloración, si es que la hubo, de la voluntad de cambio cultural, sea lo que esto sea, por parte del gobierno, explique la crisis económica actual. Quiero decir, creo que la crisis económica actual es fundamentalmente resultado de un gesto que se repite gobierno tras gobierno, que es el dogmatismo. Yo veo con mucha preocupación la satisfacción con la que Kicillof y Marcos Peña se entrecruzan en cada sesión de la Cámara de Diputados a la que Peña asiste. Me parece que son uno la imagen especular del otro, la imagen de jóvenes que se exhiben delante de sus grupos para mostrar su valía y garantizar su cuota de poder al interior del grupo, jóvenes que son incapaces de formularse una pregunta, personas que cuando hablan con otros hablan para ser escuchados y no para escuchar, personas que no entienden que no hay una verdad, sino que la verdad es compleja y que en cada una de las posturas que explican nuestra realidad
y en cada una de las demandas que hay sobre nuestra realidad hay alguna verdad que debería ser atendida. Ahora, esa descripción que vos hacés de este perfil común compartido por Marcos Peña y por Axel Kicillof puede trasladarse a los líderes políticos de sus respectivos espacios. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dueña de una nube de certezas, y Mauricio Macri de otras. Yo creo que efectivamente Kicillof y Peña son el emergente más visible de conducciones políticas cerradas, que no dudan, que están convencidas de que su visión del mundo es el mundo, no es una interpretación posible del mundo. Y me parece que si analizamos los fracasos de cada gobierno como resultado de este tipo de conducta, vamos a encontrar muchos rasgos en común y muchas explicaciones muy poderosas. La decisión del gobierno, una de las notas en la prensa americana, creo que la del Washington Post, describe a la actual gestión de Cambiemos como un conjunto de jóvenes economistas brillantes a favor del libre mercado que terminan aplicando una política de control de precios. Esa idea de virar hacia una política que atiende a las necesidades de la gente, interviene el Estado de una manera más precisa y contundente, ¿no es un signo de flexibilidad, sino de debilidad? ¿No es un signo de de relativizar las propias verdades y atender a lo que está sucediendo? Yo creo que las medidas de la semana pasada son medidas adoptadas sin entusiasmo y sin convicción, como lo fue la reinstauración de ciertos niveles de retenciones al sector agropecuario, como lo fue la puesta de algún límite a la entrada y salida de capital para evitar los movimientos especulativos. No son movimientos hechos con la convicción de que van a ayudar a la sociedad, sino más bien con resignación. Con resignación. Yo entiendo que hay visiones del mundo que son genuinas y que son diferentes entre ellas. Yo entiendo que la expresidenta y el actual presidente vean las cosas de modo distinto. Lo que no es bueno es que eso se convierta en un dogma. Cuando asume este gobierno está persuadido de que si hace los gestos suficientes va a producir los cambios necesarios. Y se ve incapacitado de analizar el matiz que es necesario introducir entre el gesto y el resultado. Quiero decir, no es porque convoca al capital que va a haber lluvia de inversiones. No es que porque no vamos a emitir dinero se va a acabar la inflación. La naturalización de algunas creencias, pensar que esas creencias son la verdad, conduce a errores. Y evidentemente lo que estamos viendo en este contraste tan próximo del fracaso del kirchnerismo y de la situación a la que condujo el gobierno de Cambiemos, es cómo la creencia de, lo pongo en la persona de Kicillof, pero da igual, la creencia de Kicillof de que la inflación no tiene ninguna componente monetaria y la creencia de Cambiemos de que la inflación es solo producto de la política monetaria, llevaron en los dos casos a situaciones calamitosas. Porque la verdad es una verdad más compleja, no es una verdad de fe. Ahora, este dogmatismo de estas posiciones se puede traducir en la incapacidad de construir consensos y la incapacidad de aceptar de que en los gobiernos democráticos que se suceden desde hace 35 años, nadie tiene la fórmula del éxito asegurada, nadie tiene la vaca atada y hay una falta de voluntad de sentarse a conversar con el otro y construir políticas de Estado consensuadas. Ahora, ¿hay alguna figura política que module esa posibilidad hoy en día? Bueno, evidentemente la Baña está sugiriendo que lo intentaría.
Pero no es un consenso siempre que él sea el candidato, lo cual es el no consenso. Bueno, eso me preocupa menos. Lo que me preocupa más es que él se propone a sí mismo como una figura que podría reconocer parte de las distintas verdades que están en conflicto y encontrar los mecanismos para articularlas de un modo productivo y no destructivo, pero no lo está haciendo con la convicción que el momento exige. ¿Qué debería hacer Labaña para demostrar eso? Yo no sé qué debería hacer, pero me parece que no lo está haciendo. Quiero decir, vemos cómo la escena política es una escena cada vez más tomada por los principales actores que están en conflicto, por Cristina y por Macri. Cristina desde su silencio, que no es un silencio, es un silencio muy ruidoso para recordar el título de una novela clásica del siglo XX, ¿no? Quiero decir, un silencio en el que hay estruendoso, un silencio en el que hay videos con la hija, en el que hay publicaciones de libros, en el que hay una serie de factores de presencia. Y Macri del otro lado, vemos que la escena empieza a poblarse excluyentemente con ellos y que para estar ahí hay que dar algún codazo. Hay que dar algún codazo y decir, hay que hacerse lugar en el centro de esa escena. Ahora, ¿cómo hacerse lugar para una figura como Labaña al que las encuestas no parecen acompañarlo y diferenciarlo de los otros competidores del espacio del centro? No lo sé, Luciana. Lo que sí sé es que, como dicen las encuestas, yo no tengo otra fuente para afirmarlo, pero como dicen las encuestas, hay un tercio de la población muy cristinista, un tercio de la población muy macrista, hay un 40% de la población que no ve con buenos ojos ninguna de las alternativas, y eso quiere decir que hay un 70% de la población que va a estar insatisfecha con un resultado si ese resultado es o Cristina o Macri. Me parece que hay que entender que no se puede gobernar con el 70% de la población disconforme y que eso exigiría o que Labaña o que Cristina o Macri hagan un esfuerzo para acercarse a todos los demás. Alejandro, has estado en conversaciones con Roberto Labaña. ¿Qué surge de esas conversaciones? ¿Cuál es tu percepción acerca de cómo ve Labaña este escenario? No, yo creo que Labaña es un político prudente, es un político moderado, que quiere moderar las pasiones de una sociedad que está muy, muy excitada, muy exacerbada, muy confrontativa, que ve con preocupación, como vemos mucho, una escena de confrontación y de choque, que querría poder proponer con claridad un camino de acción que no sea ni el del ajuste, ni el del gasto sin sustento. Creo que él querría poder ocupar ese lugar. Me parece que tiene que tomar la decisión de ocuparlo, cosa que hasta ahora no está ocurriendo con la intensidad con la que yo creo que el momento exige. ¿Te alinearías detrás de una figura como Labaña en términos de apoyo intelectual? Bueno, no sé si, quiero decir, habría que ver qué coalición lo acompaña, porque yo no estoy muy dispuesto a acompañar personas, estoy dispuesto a pensar en proyectos, en coaliciones. De todos modos, creo que el lugar de un intelectual siempre es mejor en la vereda de enfrente, ¿no? En la vereda de enfrente de todo. En este escenario que planteas de que... Pero perdón, sí, lo que sí aclaro es, vería con muy buenos ojos que Labaña formalizara su candidatura y se lanzara al ruedo consistentemente. Creo que sería, más allá del resultado, un beneficio para la democracia. En relación a beneficios para la democracia y un hombre interesado en proyectos y programas de gobierno que en personalidades, ¿coincidís con la lectura que ve en la posibilidad del regreso de Cristina Kirchner un riesgo para la democracia republicana, liberal, de división de poderes? Y en cambio, en Cambiemos, una protección mayor a esa institucionalización.
Mira, evidentemente el kirchnerismo en sus momentos más álgidos puso en crisis algunas de las dimensiones de la democracia liberal tal como la entendemos y tal como yo estoy dispuesto a defenderla. Su relación con los medios, su relación con la justicia, fue una relación muy complicada. También creo que hay que decir que no pasó las líneas que no se deben pasar. Aceptó todas las derrotas electorales, no intentó tergiversar los resultados, no intervino la justicia ni se apropió de los medios de comunicación. Quienes fuimos consistentemente críticos del kirchnerismo tuvimos espacios públicos para ejercer la crítica. Me parece que es importante señalarlo porque uno de los rasgos que descalifica a la política antisistema es la deslegitimación del contrincante. El oponente es la antipatria, es el antipueblo, su triunfo es ilegítimo, etc. Sí. Y me parece que debemos ser cuidadosos en no deslegitimar al kirchnerismo, quitándole la entidad política que tiene y con la que ha actuado hasta ahora. ¿Crees que de ganar las elecciones, de presentarse a las elecciones, la expresidente, y ganar las elecciones, la fortaleza con la que el triunfo le permitiría volver después de una aparente promesa de desaparición por parte de Cambiemos en relación a su oponente, haría correr los límites de esa nueva manera de ver la democracia que hasta ahora no se dio según tu descripción? ¿Habría mayor riesgo? Es muy difícil decirlo. Habría que pensar primero que ganaría con una sociedad muy dividida y con una oposición muy fuerte y muy activa, que ganaría en una escena económica muy compleja, es decir, con dificultad para generar bienestar que se convierta en un apoyo a las políticas más agresivas. Sin caja, un populismo sin caja sería. Sin caja, y eso es complicado para el populismo. Me atrevería a pensar que va a haber mucho revanchismo en el nivel micro y poca capacidad de daño en el nivel institucional. Lo cual no quiere decir que me parezca que eso sea deseable ni agradable y que no va a hacer que el país sea más confortable ni mucho menos. Sí. Pero que el daño puede estar contenido. Me parece que es importante distinguir la pérdida de control en interacciones personales y no confundir eso con un avasallamiento de las instituciones de la República. Entiendo. Pero es una hipótesis, no lo sabemos, no sabemos cómo puede regresar. En esa descripción, ¿crees que Labaña está más cerca de Macri que de Cristina, que las alianzas de Labaña están más cerca del macrismo que de Cristina? Yo creo que sí, creo que Macri es más competidor, Labaña es más competidor de Macri que de Cristina. Claro. Labaña compite por un público... Es como la contracara de las alianzas, si hay posibilidad de alianzas, pues se parecen más. Claro. Creo que Labaña compite por un público que está mucho más cerca de Macri y del radicalismo que integra Cambiemos que del público de Cristina. Creo que sus ideas son mucho más próximas en algunos aspectos. Quiero decir, creo que Labaña implementaría una política pro mercado y no contra el mercado. Pero tendría mucho más cuidado en cuestiones centrales como la financiarización de la economía, el empleo, cierto tipo de protecciones a un entramado industrial que no es competitivo a nivel global, pero que es necesario para que la sociedad funcione bien, pero me parece que hay una racionalidad mucho más familiar. Fórmula Macri presidente, Labaña vicepresidente. No estaría nada mal. No estaría nada mal, pero no me parece que ninguno de los dos estén dispuestos a conformarla. Muchísimas gracias, Alejandro Al contrario, Katz. Luciana, vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo por La Nación Más. No se vayan de ahí.
Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis.